¿Te has preguntado alguna vez qué secretos esconde la mente humana? Las enfermedades mentales son un universo complejo y a menudo malentendido, afectando a más personas de las que imaginas. Hoy exploraremos los 10 tipos más comunes de enfermedades mentales, desentrañando sus misterios y rompiendo los estigmas asociados. Y atención, la número 10 es una condición que ha sido retratada en cine y literatura, pero rara vez entendida en su totalidad. Si es tu primera vez en Descubre y Crece, te animo a unirte a nuestra comunidad. Aquí te ofrecemos conocimientos y comprensión sobre la psicología humana, para enriquecer tu vida y la de quienes te rodean. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Únete a nosotros en este fascinante viaje de descubrimiento y aprendizaje. Ahora, prepárate para un viaje revelador a través de la mente. ¡Comenzamos! ¿Qué es una enfermedad mental? Según la Federación de Enfermedades Mentales, se define como una condición que afecta al pensamiento, los sentimientos o el estado de ánimo de una persona durante un periodo sostenido y que la afecta negativamente. Quizá te preguntes si la depresión es una enfermedad mental. ¿Y la ansiedad? Pues sí, lo son. De hecho, son de los tipos más comunes de enfermedades mentales, pero hay otras. A continuación, repasamos los 10 tipos más comunes de enfermedades mentales. Número 1. Los trastornos de ansiedad. Quizá ofrecer el dato de que el 18.1% de los adultos en Estados Unidos sufren trastornos de ansiedad parezca poca cosa. Pero estamos hablando de 40 millones de personas en ese único país que sufren cada año los síntomas de un trastorno de ansiedad. Otro dato. De esos 40 millones, se calcula que solo el 36.9% recibe ayuda. Los trastornos de ansiedad rara vez aparecen solos y es habitual que se diagnostique junto a alguna otra condición. Los trastornos de ansiedad se diferencian en algunas variedades, como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social y el trastorno obsesivo-compulsivo, abreviado como TOC. Y te preguntarás, ¿qué tienen en común todos estos trastornos de ansiedad? Pues todas estas variaciones se caracterizan por una preocupación casi incontrolable que afecta a varios aspectos de la vida, como el sueño, las relaciones, los estudios y el trabajo. Pero también hay buenas noticias. Existen varias opciones de tratamiento efectivo para enfrentar este trastorno que incluyen diferentes formas de terapia y también medicación. Número 2. Los trastornos de personalidad. ¿Qué significa que la personalidad de alguien sea desordenada? Es decir, ¿sufra un trastorno? Los trastornos de la personalidad se refieren a patrones de comportamiento, emocionales o de pensamiento que se desvían notablemente de lo que se considera un criterio de normalidad. El Instituto Nacional de Salud Mental sugiere que el 9.1% de la población presenta rasgos característicos de un trastorno de la personalidad. Pero, ¿cómo se aprecia esto en la vida real? ¿Podría diagnosticarse un trastorno de la personalidad a cualquiera que sea un poco diferente? Pues bien, según los criterios estandarizados de diagnóstico, estas diferencias en la personalidad deben causar al individuo un malestar significativo, ya sea en su forma de verse a sí mismo, a los demás y a las situaciones, ya sean respuestas emocionales inapropiadas o exageradas, en el control de sus impulsos o en la forma en que se relaciona y funciona con los demás. Los trastornos de personalidad no pueden curarse, pero afortunadamente sí pueden tratarse. Los posibles tratamientos pueden consistir en combinaciones de medicamentos para los problemas de salud mental subyacentes, así como en distintas formas de terapia, incluyendo la terapia conversacional. Número 3. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Si decimos TDAH, ¿qué es lo que te viene a la mente? El estereotipo de una persona diagnosticada con TDAH suele ser el de un niño pequeño que se mueve inquieto por todos lados o que no logra terminar su tarea. Es relevante saber que entre el 7.8% y el 11% de los niños de entre 4 y 17 años son diagnosticados de TDAH. El TDAH afecta a personas de todas las edades e incluye múltiples síntomas,
como incapacidad para concentrarse, incapacidad para permanecer sentado, inquietud generalizada, olvidos continuos o pérdida recurrente de objetos. Los síntomas en cada individuo varían en función de su edad, sexo, género y tipo de TDAH. Porque, ¿sabías que en realidad hay distintos tipos reconocidos de TDAH? Existe el TDAH de tipo combinado, el tipo predominante impulsivo hiperactivo y el tipo inatento de falta de atención. La mayoría de la gente piensa que los medicamentos son la única manera de controlar el TDAH. En realidad, y aunque muchas personas diagnosticadas con el trastorno encuentran alivio utilizando una combinación de medicamentos, también existen terapias conductuales de interacción y terapia de conversación como tratamientos posibles y efectivos para este trastorno. Número 4. Trastorno de estrés postraumático. ¿Sabías que se estima que el 6.8% de la población estadounidense desarrollará algún tipo de trastorno de estrés postraumático? Esto alcanza alrededor de 19 millones de personas solo en los Estados Unidos. ¿Y cómo se llega a esto? Tú y yo, todos nos estresamos en diversos momentos de nuestra vida, pero algunas personas se enfrentan a una situación o experiencia tan estresante que les afectará permanentemente. Para muchas de ellas, este estrés acaba convirtiéndose en uno. Se considera un acontecimiento traumático cualquier suceso que no debería haber ocurrido, como un desastre natural, una agresión, el abandono en la familia, el abuso, la falta de alimentación continuada, etc. Y ante estas circunstancias, el estrés es una reacción normal. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando esta amenaza o situación desaparece? Para la mayoría de las personas, el estrés y el trauma se detienen en ese momento, cuando la mente y el cuerpo comprenden que ya no están en riesgo. Pero, ¿y si nuestra mente y cuerpo no reaccionan así o no parecen haber percibido el cambio? Precisamente, el trastorno de estrés postraumático se refiere a una respuesta prolongada de lucha o huida que se produce después de que el acontecimiento estresante haya cesado. Por su parte, el subtipo de trastorno de estrés postraumático complejo se produce debido a una serie de acontecimientos traumáticos continuados, como el abuso en la infancia. Si te ayuda a entenderlo, piensa en este trastorno como los ecos de la respuesta al estrés. Estos ecos pueden presentarse en forma de flashbacks emocionales, pesadillas, ansiedad o pánico extremos, dificultades para conectar con los demás y una abrumadora sensación de miedo. ¿Y cómo es posible entonces salir de sensaciones tan perturbadoras y obtener ayuda para estos trastornos? Pues las personas que padecen estrés postraumático pueden encontrar alivio a través de las terapias de trauma, que son el reprocesamiento por desensibilización por movimientos oculares, o también a través de terapias tradicionales, como la terapia cognitiva conductual, de conversación o la terapia dialéctica conductual. Número 5. La depresión. Se calcula que el 6.7% de la población estadounidense mayor de 18 años, es decir, 15.7 millones de personas, padecen depresión. Aunque el bajo estado de ánimo ocasional es una respuesta normal a las situaciones negativas, la depresión implica estados de ánimo bajos que son graves y duran más de 6 semanas. La depresión se manifiesta de forma diferente en las mujeres que en los hombres. Las mujeres tienden a experimentar la depresión como sentimientos de tristeza, inutilidad y vergüenza o culpa. Los hombres, por su parte, tienden a confundir los síntomas de la depresión con la fatiga y la facilidad para irritarse. Los tratamientos habituales de la depresión son la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal y la terapia psicodinámica, los grupos de psicoeducación, los antidepresivos y diversas terapias de estimulación cerebral. Número 6. El trastorno bipolar. Se estima que el 2.8% de la población estadounidense que buscó tratamiento de salud mental fue diagnosticada con alguna forma de trastorno bipolar en 2018, aunque esta cifra puede ser menor que la real, ya que muchos individuos que sufren cualquier trastorno de salud mental no buscan tratamiento. El trastorno bipolar implica mucho más que cambios de humor realmente malos de vez en cuando. En primer lugar, las personas diagnosticadas con trastorno bipolar no pueden controlar completamente estos cambios de humor y, en segundo lugar,
Estos cambios van desde la manía, que consiste en sentirse súper feliz o invencible, a hacer cosas locas y espontáneas, sentirse de grandiosidad y tener pensamientos acelerados o irreales, hasta ataques extremos de depresión, pasando por un punto medio entre estos extremos que sería la hipomanía. Vivir con el trastorno bipolar no es fácil, pero las personas que lo padecen pueden encontrar una variedad de medicamentos y tratamientos tradicionales de terapia que les ayudarán a encontrar una mejor calidad de vida. Número 7. Trastornos de la alimentación. ¿Sabías que hay casi tantas personas que viven con trastornos de alimentación como con trastorno bipolar? Pues sí. Aproximadamente el 27% de las personas que buscan asistencia mental en 2018 fueron diagnosticadas con un trastorno alimentario. La pregunta más común que hace la gente sobre los trastornos alimentarios es cuál es la diferencia entre estar insatisfecho con tu cuerpo y tener un trastorno de alimentación. Además de esa obsesión con el aspecto físico, los trastornos de alimentación se definen por esa dismorfia, es decir, preocupación por el aspecto físico, pero también por un ciclo de comportamiento de atracones y purgas en la alimentación. Este ciclo proviene de los sentimientos de extrema angustia y asco de la persona por su cuerpo. Este asco lleva a quien tiene el trastorno a centrarse obsesivamente en el peso y la forma de su cuerpo. Los trastornos de alimentación más conocidos son la anorexia nerviosa y la bulimia, pero la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de los trastornos alimentarios no especificados, abreviado ETNOS en inglés, ni del trastorno restrictivo de la ingesta de alimentos por evitación. Todo el mundo necesita comida, así que ¿cómo se supone que alguien que tiene una relación tan terrible con la alimentación y la imagen corporal puede llegar a mejorar? Pues conviene que sepas que la recuperación de un trastorno de alimentación es perfectamente posible con una combinación de terapia de conversación, tratamiento residencial y también, en ocasiones, medicamentos para tratar los síntomas de cualquier otra condición de salud mental subyacente. Número 8. El trastorno obsesivo-compulsivo. Si el trastorno obsesivo-compulsivo, abreviado TOC, decíamos que es un tipo de trastorno de ansiedad, ¿por qué lo incluimos aquí en el puesto número 8? Pues porque, según los expertos, el 23% de las personas podrían recibir un diagnóstico de TOC a lo largo de su vida. ¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando piensas en alguien que sufre un trastorno obsesivo-compulsivo? ¿Imaginas, por ejemplo, a alguien que no soporta los gérmenes y está continuamente lavándose y evitando el contacto? Quizá en una persona que da 27 vueltas al pomo de la puerta antes de poder salir de casa. El estereotipo común de un individuo diagnosticado de trastorno obsesivo-compulsivo es el de alguien obsesionado con la limpieza o el orden hasta un grado casi cómico. Pero eso no es todo. La realidad del TOC incluye una combinación de ansiedad, pensamiento rígido y sensación de aislamiento de los demás. Las personas diagnosticadas con este trastorno sufren pensamientos recurrentes que no pueden controlar, lo que se denomina obsesiones. Estas obsesiones pueden ser cosas como la limpieza o el recuento, pero también incluyen la comprobación y el doble control, o la idea persistente de que uno será castigado por ser un pecador. Ojo, tener obsesiones es diferente de ser detallista o un poco perfeccionista, porque los individuos que sufren de obsesiones asociadas al TOC experimentan una ansiedad paralizante debido precisamente a estos pensamientos que son incapaces de controlar. Las compulsiones o las acciones intensas y recurrentes como la limpieza y el lavado de manos, ordenar continuamente o la acumulación y acaparamiento de cosas, que los individuos utilizan para hacer frente a la ansiedad abrumadora y a ese pensamiento rígido. Entonces, ¿qué puede hacer alguien que padece este trastorno? Aunque no existe una cura para el TOC, una combinación de terapia médica, conductual y de conversación les ayudará a controlar sus síntomas de forma eficaz. Número 9. Trastorno del espectro autista. En los últimos años hemos oído hablar cada vez más del trastorno del espectro autista, abreviado TEA. Esto se debe a que aproximadamente el 12% de los niños, uno de cada 59 niños, tendrá un diagnóstico de trastorno de espectro autista en el próximo año.
Suele comenzar ya en la infancia, pero muchos individuos no son diagnosticados hasta la adolescencia o la edad adulta. El TEA se caracteriza por un deterioro significativo de las interacciones sociales, el aprendizaje y la comunicación. Quienes padecen este trastorno pueden parecer excéntricos o poco emocionales a los demás, ya que no entienden las señales sociales normales. Algunos de estos comportamientos les hacen parecer aislados en su propio mundo, con pensamientos o comportamientos repetitivos, intereses restringidos, poco contacto visual y dificultad para comunicarse con los demás, hasta el punto de que su funcionamiento normal en sociedad parece altamente limitado. Los tratamientos más habituales para el TEA son las clases de educación especial, el análisis conductual aplicado, la terapia ocupacional, la logopedia, la gestión del comportamiento y, en ocasiones, la medicación. Número 10. Esquizofrenia y trastornos psicóticos. ¿Sabías que 3 de cada 100 personas experimentarán los síntomas de la psicosis a lo largo de su vida? Esto significa que el 1% de la población sufre un trastorno psicótico. Las personas suelen tener su primer brote psicótico entre los 16 y los 30 años, por lo que aproximadamente 100.000 adolescentes y adultos experimentarán este primer brote cada año. Pero atención, esto no significa que todas las personas que experimentan psicosis tengan siempre un trastorno psicótico. Los factores médicos y ambientales o situacionales, como el estrés extremo, ciertas prescripciones y el consumo de drogas, pueden inducir una psicosis temporal. Por el contrario, para las personas con un trastorno psicótico, los síntomas son persistentes y duran más de 6 meses. Pero entonces, ¿qué es la psicosis? Una persona que sufre psicosis tiene interrupciones o desajustes en su realidad que se manifiestan en comportamientos como delirios religiosos, alucinaciones audiovisuales o táctiles, sentimientos de paranoia o persecución, y pensamientos o discursos desordenados y desconectados. La esquizofrenia es el trastorno psicótico más común, pero hay otros. En todos los casos, tener un trastorno psicótico puede parecer una tortura, pero no tiene por qué serlo. Muchas personas a las que se les diagnostica algún tipo de psicosis son tratadas con éxito con una combinación de medicamentos especializados y diferentes tipos de terapia. Entender las enfermedades mentales no es solo crucial para quienes las padecen, sino para todos nosotros, que formamos parte de una comunidad interconectada. Reconocer estos trastornos es el primer paso para construir un mundo más comprensivo y solidario. En Descubre y Crece, te invitamos a profundizar en tu conocimiento sobre la salud mental. ¿Has tenido que lidiar tú o alguien cercano a ti con alguna de las enfermedades mentales de este vídeo? Y sobre todo, ¿de qué enfermedades mentales te gustaría conocer más? Dínoslo en los comentarios de abajo. ¿Conoces a alguien que podría necesitar esta información? Recuerda, el camino hacia la comprensión y el apoyo mutuo en temas de salud mental es continuo y siempre enriquecedor. Cada día brinda la oportunidad de apoyar, aprender y crecer juntos. Si este video te ha impactado, te animamos a compartirlo con aquellos que crees que podrían beneficiarse de él. No olvides darle me gusta, suscribirte para más contenidos que iluminen y fortalezcan tu comprensión sobre la salud mental, y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. Y si quieres explorar más sobre este fascinante mundo, hay muchos más temas y descubrimientos esperándote en nuestros otros videos. ¿Listo para continuar el viaje? Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Si nos has acompañado en este viaje de reflexión hasta el final, deja un icono de cerebro en los comentarios. Así sabremos que formas parte del selecto grupo de mentes curiosas y comprometidas en nuestra comunidad. Tu presencia es lo que nos hace realmente especiales. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.